Afternoon. Good afternoon. My name is Teresa Oliveri, and I'm part of the OC Streetcar Project Community Outreach Team. And joining me tonight is Robert Chavez. Buenas noches, mi nombre es Roberto Chavez y soy parte del equipo de alcance comunitario del proyecto de tranvía de OC Streetcar. We want to be sure that we're reaching everyone in the project area, and he will be providing the translation for our meeting. Thank you for joining us and giving us the opportunity to provide a brief overview of the project and activities that have started. We're hosting this open house on a virtual platform to help bring you news about the project and answer questions from the neighborhood. Esta noche me acompaña Teresa Oliveri con OCTA y queremos estar seguros que estamos comunicando con todos en el área del proyecto. Y gracias por acompañarnos y darnos la oportunidad de proporcionar una breve visión en general del proyecto y las actividades que han comenzado. Tenemos esta casa abierta en una plataforma virtual para brindarle noticias sobre el proyecto y responder a sus preguntas del vecindario. Okay, first, just a little housekeeping. I'll begin with the presentation in a moment, which will be followed by a Q&A session. Please follow the Q&A box to submit your questions or use the raise hand feature. If you're calling into the meeting and would like to ask a question during the Q&A session, press *9. This notifies us that you have a question. We'll call on you during the Q&A session using the last 4 digits of your phone number and allow you to unmute your phone. Then you can unmute your phone by pressing *6. Please note that we reserve the right to monitor, filter, and remove questions or comments that we deem inappropriate. This includes profanity, abuse, racism, obscenity, threats of violence, sexual content, and/or information that violates a person's privacy. And finally, I want to let you know that this meeting is being recorded, and it will be available from our project website within the next 24 hours. So if you missed something or you know someone who couldn't join us tonight, please head over to the ocstreetcar.com website and check out the video. Antes de empezar esta presentación, queremos darles algunas direcciones en cómo puede participar esta noche. Puede utilizar el cuadro de preguntas y respuestas para enviar sus preguntas o utilice la función levantar la mano. Si va a llamar a la reunión y desea hacer una pregunta durante la sesión de preguntas y respuestas, presione la estrella y el número 9. Esto nos notifica que quiere hacer una pregunta. Le llamaremos durante la sesión de preguntas y respuestas utilizando los últimos 4 dígitos de su número de teléfono y después le permitiremos activar el silencio de su teléfono. Luego puede activar el silencio de su teléfono presionando la estrella y el número 6. Por favor, tenga en cuenta que reservamos el derecho de monitorear, filtrar y eliminar preguntas o comentarios que consideremos inapropiados. Esto incluye blasfemias, abuso, racismo, obscenidad, amenazas de violencia, contenido sexual o información que viole la privacidad de una persona. Finalmente, queremos hacerles saber que la reunión está siendo grabada y estará disponible en el sitio web de nuestro proyecto dentro de las próximas 24 horas. Entonces, si te pierdes algo o conoces a alguien que no pudo unirse con nosotros esta noche, se pueden dirigir a ocstreetcar.com y ver el video. A modern streetcar is defined as a streetcar that travels on embedded tracks that share the roadway with cars and other vehicles. We will have 10 stops in each direction that comes every 10 minutes during peak hours and 15 minutes later in the day, evenings and weekends. It is a last mile connection for many commuters who use the Santa Ana Regional Transportation Center to travel to the downtown area. Un tranvía moderno se define como un tranvía que viaja por pistas incrustadas que comparte la carretera con automóviles y otros vehículos. Tenemos 10 paradas en cada dirección con servicio que viene cada 10 minutos durante las horas pico y 15 minutos más tarde en el día, la noche y los fines de semana. Es una conexión de última milla para muchos viajeros que utilizan el centro de transporte regional de Santa Ana para viajar al centro de la ciudad.
The route travels from the Santa Ana Regional Transportation Center on Santa Ana Boulevard and Santiago Street, down Santa Ana Boulevard, through the Lacey neighborhood, through the downtown and Federal Court area, and past Bristol into the Artesia Pilar neighborhood, where Santa Ana Boulevard dead ends at Raid Street. The tracks cross over to a more traditional rail line and go up the Pacific Electric right-of-way that OCTA owns. We continue with a new bridge over the Santa Ana River, go past the Willow Wick Golf Course, and then another new bridge over Westminster Avenue to the final stop at Harbor Boulevard and Westminster Avenue. This connection from Sartic to Harbor Boulevard and Westminster Avenue is important because it connects our busiest transit corridor with Metrolink service that can take people up and down the coast as well as to the Inland Empire. Please take note of the purple rectangle you see on the PE right-of-way just past Raid Street. That will be the new maintenance and operations facility. La ruta viaja desde el Centro de Transporte Regional de Santa Ana en Santa Ana Boulevard y Santiago Street, después yendo por Santa Ana Boulevard y a través del vecindario de Lacey. Continúa a través del centro de la ciudad y el área de la Corte Federal y pasando Bristol Street en el vecindario de Artesia Pilar, donde Santa Ana Boulevard termina en Raid Street. Las vías cruzan una línea de ferrocarril en el derecho de vía de Pacific Electric que OCTA posee. Después continuamos con un nuevo puente sobre el Santa Ana River, pasando por el campo de golf de Willowwick, y luego otro nuevo puente sobre Westminster Avenue hasta la parada final en Harbor Boulevard y Westminster Avenue. Esta conexión del Centro de Transporte Regional de Santa Ana a Harbor Boulevard y Westminster Avenue es importante porque conecta nuestro corredor de tránsito más concurrido con el servicio de Metrolink, que puede llevar a las personas por la costa, así como con el Inland Empire. Por favor, tome nota del rectángulo púrpura que ve en el derecho de vía de Pacific Electric. Esa será la nueva instalación de mantenimiento y operaciones. Almost all of the utility relocations are finished. This includes new electrical, gas, and water service lines. As you will learn during the presentation, the contractor has started track construction in several parts of the project route and will soon move along Santa Ana Boulevard from Bristol Street to Parton Street. The electrical system installation refers to the overhead wires and includes installing new poles and wiring to power the streetcar. The foundation installation for the new poles is underway along the corridor. After the contractor installs the electrical system and builds the track, they will perform civil work, which includes installing new curbs, gutters, asphalt, and restriping the streets. The vehicles are currently under construction in Sacramento, and once ready, they will be delivered to begin testing. Service will begin once testing is complete, and this is a photo of the streetcar currently in production in Sacramento. Casi todas las reubicaciones de servicios públicos han terminado. Esto incluye nuevas líneas de servicio eléctrico, de gas y agua. Como aprenderá durante la presentación, el contratista ha comenzado con la construcción de vías en ciertas partes de la ruta del proyecto y pronto se moverá a lo largo de Santa Ana Boulevard desde Bristol Street hasta Parton Street. La instalación de sistemas eléctricos se refiere a los cables aéreos e incluye la instalación de nuevos postes y cables para alimentar el tranvía. La instalación de fundaciones de los nuevos postes están en marcha a lo largo del corredor. Después de que el contratista instale los sistemas eléctricos y construya la pista, y realizará obras civiles que incluyen la instalación de nuevos bordillos, canaletas y asfalto y el rayado de las calles. Los vehículos están actualmente en construcción en Sacramento y se entregan el próximo año para comenzar las pruebas. El servicio comenzará una vez que se completen estas pruebas y esta es una foto del tranvía que está en producción en Santa Ana. Con permiso, en Sacramento. Track construction is progressing along the project route, and over the next few slides, we will review how the crews install streetcar rail and infrastructure.
La construcción de la vía está progresando a lo largo de la ruta del proyecto. En las siguientes diapositivas revisamos cómo los equipos se instalan en el ferrocarril y la infraestructura del tranvía. After excavating and removing asphalt from the street and dragging the rail into place, crews will install materials such as wooden blocks and rebar to establish a foundation for the base of the streetcar tracks. This is a photo of our contractor installing the base foundation materials for the portion of the track that crosses Bristol Street. Después de excavar y retirar el asfalto de la calle y poner el riel en su lugar, los equipos instalarán materiales como bloques de madera y barras de refuerzo para establecer una base para las vías del tranvía. Esta es una foto de nuestro contratista instalando los materiales que ponen la fundación para la parte de la pista que cruza Bristol Street. Crews will then pour concrete into the track bed to form the streetcar track base. This photo on the left is an example of a cross rail where two sets of rail going in different directions intersect each other. Después, las cuadrillas vertirán concreto en el lecho de la pista para formar la base de la pista del tranvía. Esta foto a la izquierda es un ejemplo de un riel cruzando, donde dos conjuntos de rieles que van en diferentes direcciones se cruzan entre sí. The contractor then completes the track installation by covering the track in plastic for protection and pouring the remainder of the base so the tracks are fully embedded in the street. Once the track is fully embedded, crews will cut out the plastic covering and track construction will be complete. The photo on the right is how the streetcar track looks once it's embedded into the street and completed. El contratista completará la instalación de la vía cubriendo las pistas en plástico para su protección y luego vertiendo el resto de la base que las pistas estén completamente incrustadas en la calle. Una vez que la pista esté completamente incrustada, los equipos cortarán la cubierta de plástico y se completará la construcción de la pista. La foto a la derecha es cómo se va a ver la pista del tranvía una vez que esté completa. As some of you may have noticed, the track construction has already started in segment 2, which is this portion of the project route between Rate Street and Parton Street. The track construction activities recently started between Bristol and Parton. The following slides will show the traffic controls that have been implemented so crews can conduct track construction activities. Como algunos de ustedes habrán notado, la construcción de la vía ya ha comenzado en el segmento 2, que es la parte de la ruta del proyecto desde Rate Street a Parton Street. Las actividades de construcción de vías pronto comenzarán entre Bristol Street y Parton Street. Las siguientes diapositivas mostrarán los controles de tráfico que se implementarán para que las cuadrillas puedan realizar actividades de construcción de las vías. Crews will first begin constructing the westbound track. A full closure of the north side of the street will be in effect. One lane of both eastbound and westbound traffic will be maintained and be shifted to the south side of Santa Ana Boulevard. Partial intersection closures will be in place at Baker Street and at Shelton. The south side of the intersections will remain open. However, drivers will not be able to cross the north side of the intersections. Additionally, a full street parking closure will be in effect on both sides of Santa Ana Boulevard. So, las cuadrillas comenzarán primero a construir la pista en dirección oeste. Un cierre total del lado norte de la calle estará en lugar. Se mantendrá un carril de tráfico en dirección este y oeste y se desplazará hacia el sur, lado sur de la calle Santa Ana Boulevard. Se realizarán se realizarán cierres parciales de intersecciones en Baker Street y Shelton Street y después el lado sur de las intersecciones permanecerá abiertas. Sin embargo, los conductores no podrán cruzar el lado norte de las intersecciones. Además, un cierre completo del estacionamiento en la calle estará vigente
a ambos lados de Santana Boulevard. Following completion of the westbound track, crews will then begin construction of the eastbound track between Bristol and Flower. During construction of the eastbound track, a full closure on the south side of the street will be implemented with one lane of eastbound and one lane of westbound traffic shifted to the north side of the street. Then the south sides on Baker Street intersection will be closed and the full street parking closures will continue to be in effect. Después de la finalización de la pista en dirección oeste, los equipos comenzarán a la construcción de la pista en dirección este, desde Bristol Street hasta Flower Street. Durante la construcción de la vía en dirección este, se implementará un cierre total del lado sur de la calle, con un carril de tráfico en dirección este y oeste desplazado hacia el lado norte de la calle. Los lados sur de la intersección de Baker Street estarán cerrados y el cierre completo del estacionamiento de la calle continuará. And then the same traffic control will be implemented between Flower and Parton following the completion of the construction between Bristol and Flower. Please note throughout these different traffic control stages, a partial intersection of Shelton Street has not been marked. We will keep Shelton Street intersection open as long as possible. When the intersection is scheduled to be closed, our team will notify you. Entonces, las cuadrillas comenzarán primero a construir la pista en dirección oeste. Un cierre total del lado norte en la calle estará en vigor. Se mantendrá un carril de tráfico en dirección este y oeste y desplazará hacia el sur del lado de Santana Boulevard. Realizarán cierres parciales de intersecciones en Baker Street y Shelton Street y el lado sur de las intersecciones permanecerá abierto. Sin embargo, los conductores no podrán cruzar el lado norte de las intersecciones. Además, un cierre completo del estacionamiento en la calle estará vigente a ambos lados de Santana Boulevard. We will keep the Flower Street intersection open as long as possible as well, but the full closure of Flower Street intersection will be required. Our team will provide notification when the closure dates are determined. I apologize for that. We went ahead. So, después de la finalización de la pista en dirección oeste, los equipos comenzarán la construcción de la pista en dirección este desde Bristol Street hasta Shelton Street. Durante la construcción de la vía en dirección este, se implementará un cierre total del lado sur de la calle con un carril de tráfico en dirección este y oeste desplazando hacia el lado norte de la calle. Los lados sur de la intersección de Baker Street están cerrados y el cierre completo del estacionamiento de la calle continuará vigente. Okay. Okay, so this is the slide for Flower Street, Yeah. which we will keep open as long as we can. When it's required to be closed, we will provide notification. So este es el mapa de la calle Flower y mantendremos abierto lo más posible y cuando estemos listos para cerrarlo, nosotros vamos a proveer notificación. While the crews construct the streetcar track, they will also be constructing the future Bristol Street and Flower Street stop platforms. Lane closures separate from the track construction traffic controls may be implemented to build the platforms. The Bristol Street platforms that you see here will be located on the east side of the intersection, and construction takes place on the northwest and southwest corners of the intersection. The Flower Street platform construction take place on the northeast and southwest corners of the intersection. Mientras los tipos construyen la vía del tranvía, también construirán las futuras plataformas de parada de Bristol Street y Flower Street. Se pueden implementar cierres de carriles separados de los controles de tráfico de construcción de vías para construir estas plataformas. Las plataformas de parada de Bristol Street se ubicarán en el lado este de la intersección y la construcción se llevará a cabo en la esquina noreste y la esquina sureste de la intersección.
La construcción de la plataforma de parada de Flower Street en dirección oeste se llevará a cabo en la esquina noreste de la intersección. La construcción de la plataforma de parada en dirección este se llevará a cabo en la esquina sureste de la intersección. Work will take place between Monday to Friday, and typical work hours will be from 7 a.m. to 4 p.m. If night work is necessary, our team will make sure to notify you beforehand. Closures and parking restrictions will be in place 24 hours a day, 7 days a week. Access to residences and businesses will be maintained. In the case of possible driveway or access restrictions, we will provide advance notice. There will be no planned utility service interruptions. Street sweeping will continue to proactively control dust caused by construction, but please follow the signage about parking restrictions related to sweeping. Crews will minimize the impacts to the extent possible, but you can expect some noise and vibrations. However, these activities do move locations throughout the day. Our team will also provide notice for closure and parking restriction changes. El trabajo se llevará a cabo de lunes a viernes y el horario de trabajo típico será de 7 a.m. a 4 p.m. Si el trabajo nocturno es necesario, nuestro equipo se asegurará de notificarle de adelanto. Los cierres y las restricciones de estacionamiento estarán vigentes las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Se mantendrá el acceso a residencias y negocios. En el caso de que es posible algunas restricciones en la entrada o acceso a su lugar, le diremos en adelanto. No habrá interrupciones planificadas del servicio público y la barrida de carriles continuará controlando proactivamente el polvo causado por la construcción, pero tenga en cuenta que las restricciones de estacionamientos relacionadas con esta seguirán. Las cuadrillas también minimizarán los impactos en la medida lo más posible, pero puede esperar ruido y vibraciones. Sin embargo, estas actividades se moverán a lo largo del día. Nuestro equipo también proporcionará un aviso para el cierre y los cambios en la restricción del estacionamiento. To help with parking while the street parking is closed during construction activities, we've identified alternative parking areas. 2 designated parking areas are available in front of Carver Elementary School and on Shelton Street, just north of Santa Ana Boulevard, for your use. Mientras el estacionamiento en la calle está cerrado durante las actividades de construcción, hemos identificado áreas de estacionamiento alternativas. 2 áreas de estacionamientos designadas están disponibles frente a la escuela primaria de Carver y en Shelton Street, justo al norte de Santa Ana Boulevard, para su uso. Oops. There we go. Okay. After track construction is complete from Bristol to Parton, Santa Ana Boulevard will feature new traffic lanes in both directions with embedded tracks. And then beyond the traffic lanes, there will be a new bike lane on both sides of the street. Parking will also be available on both sides of the street. The new features on Santa Ana Boulevard are designed to help ensure the safety of pedestrians and travelers with improved traffic conditions. And I apologize, Teresa, I believe that I want to just make sure we're on the right slide because I did skip ahead. So we're on the correct slide, correct? Mm-hmm. Very good. Thank you very much for that. Después de que se completa la construcción de la pista desde Bristol Street hasta Parton Street y Santa Ana Boulevard, contará con nuevos carriles de tráfico en ambas direcciones con pistas incrustadas y luego más allá de los carriles de tráfico. Habrá un nuevo carril para bicicletas a ambos lados de la calle. El estacionamiento estará disponible a ambos lados de la calle también. Las nuevas características en Santa Ana Boulevard están diseñadas para ayudar y garantizar la seguridad de peatones y viajeros y mejorar las condiciones de tráfico. Once the construction is complete and the streetcar is operational, the OC streetcar will benefit residents, commuters, and visitors alike.
For commuters, it will provide regional access between SARTEC and employment activity centers at downtown Santa Ana and the city of Garden Grove. The streetcar will enhance resident connectivity between the neighborhoods, businesses, and major destinations. It will also generate business development, boost interest in sales, and create temporary and permanent jobs. And it will make it possible for Metrolink passengers to rely on public transportation for their entire journey throughout Orange County and beyond. Una vez que se completa la construcción y el tranvía esté operativo, el tranvía sí beneficiará a los residentes, viajeros y visitantes por igual. Para los viajeros, proporcionará acceso regional entre el Centro de Transporte Regional de Santa Ana y los centros de empleo, actividad del Centro de Santa Ana y la ciudad de Garden Grove. El tranvía también mejorará la conectividad de los residentes entre vecindarios, negocios y los principales destinos. También generará desarrollo de negocios, impulsará el interés y las ventas y creará empleos temporales y permanentes. Y hará posible que los pasajeros de Metrolink confíen en el transporte público durante todo su viaje a través del condado de Orange y más allá. And we'll now start with the question and answer session. Just a reminder, if you're participating by phone and would like to ask a question, press *9 to raise your hand and we'll call on you using the last 4 digits of your phone number. Once we call on you, we will allow you to unmute your phone, and you do that by pressing *6. Ahora estamos listos para empezar la sesión de preguntas y respuestas. Solo un recordatorio. Si está participando por teléfono y desea hacer una pregunta, por favor de presionar la estrella seguido por el número 9 para levantar su mano y lo llamaremos utilizando los últimos dígitos de su número de teléfono. Una vez que le llamamos, le permitiremos activar el silencio de su teléfono. Puede activar el silencio de su teléfono presionando la estrella seguido por el número 6. So at this point, Teresa, we have a few questions that are being asked by our community members that are in attendance this evening. And so what I'll do is go ahead and ask the question in English first, and then we will respond in Spanish. If that is good with you, we can proceed. I think looking at the questions here, the first couple of questions have to do with parking. And so the first question is if you could please let us know what are the alternatives for parking options for those who are living on Santa Ana Boulevard. I think we talked about that at the end, but I think it's certainly worth repeating what those options are. And then, and we'll take that first. We'll take that question first. Sure. So obviously with the no more parking on Santa Ana Boulevard, you can park on the side streets or on other blocks, but there are 2 locations that have additional parking. One is at Shelton Street on the north side of Shelton, and then in front of Carver Elementary. Very good. Thank you. So tenemos algunas preguntas de las personas que están asistiendo a esta presentación esta noche. Las primeras 2 preguntas sobre estacionamiento. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué son las alternativas para estacionamiento para esas personas que están viviendo sobre la calle Santa Ana Boulevard? Entonces, habíamos compartido un poquito antes en la presentación que además de poder estacionar no sobre la calle Santa Ana Boulevard, porque está cerrada, pero en las otras calles que están cerca, también tenemos 2 áreas más designadas para estacionamiento. Uno queda en la calle Shelton, al lado norte de Santa Ana Boulevard, y después la otra es enfrente de la escuela primaria que es Carver. So with that, the second question about parking, I think is similar to the first one, but I think we'll go ahead and move and address it. And that is the street parking free for residents? And do we need to have a specific permit to park in those areas? The parking is free, and no, you don't need a permit. Very good, thank you. La próxima pregunta es un poquito similar a la que tuvimos anteriormente, y eso es que si el estacionamiento es gratis
o si uno necesita algún tipo de permiso especial. Y la respuesta es que es gratis el estacionamiento y no se necesita un permiso de estacionamiento para poder estacionarse en esos lugares. So we have a couple of more questions here. These are good questions we're receiving. And the next one is about the cost of access to Metrolink. So I think, and I don't want to read, we'll ask the question, but I think it would be good to follow up maybe perhaps what that cost looks like in relation to Metrolink or other bus services, what it is for OC Streetcar. So the question is, what is the cost of access to access the Metrolink? And so I'll let you respond to that first. Okay, so Metrolink is its own service that those trains come in and out of the SARTIC or the Santa Ana Regional Transportation Center. The cost to ride Metrolink depends on how far you're going in the system. So the best way to find out the ticket prices on Metrolink is to go to their website and to determine where your traffic is, where your trip will take you. And I'm going to take, go ahead, Teresa. I was just going to say that perhaps also maybe we might want to talk a little bit about what the cost may be to actually ride OC Streetcar. And I was going to get to that once you translated the first part of my question, the first part of my answer. All right, very good. So la primera, la pregunta que tenemos es el costo para viajar sobre el servicio de Metrolink. Y el servicio de Metrolink es otra agencia que tiene sus propios costos para viajar en este servicio. Y si está interesado de saber más sobre cuánto cuesta un boleto, entonces nosotros sugerimos que visiten el sitio web de Metrolink. All right, Teresa? The cost to ride the streetcar will be the same as a bus. So our board of directors has to formally adopt a fare just prior to us getting into operations, but it's expected that it will be the same as a bus. Lo que queremos también informarles el costo de un boleto para viajar en el OC Streetcar, y eso va a ser igual que es el costo ahorita para viajar sobre el bus que tenemos el servicio de OC Bus. Eso es una directiva que dio la junta directiva de OCTA. Entonces, para ahorita, el costo para el boleto para viajar en OC Streetcar será igual que si está usando el servicio de bus. Thank you, Teresa. And we have another question here, and this deals with the trains itself, which is a good question. We have is once the train is in place, and so once it's operating, will the train have horns or bells that can be loud and disrupt those resting at night? So the service doesn't run all through the evening, into the night, into late nighttime hours. But yes, there will be a sound that is to announce the train as it comes into the stop, as well as a sound on board the streetcar itself to signal when the doors are opening and closing. The sounds are really directed for the people who are on the platforms themselves, and they're not broadcast, outwardly out into the neighborhood. Thank you. La pregunta es que cuando está en operación el tranvía, si va a haber ruidos como un pito de un tren, otro tipo de ruido que podría ser muy ruidoso y en la noche para las personas que están tratando de descansar. Y lo que queremos recordarles es que el servicio no va a estar operando a todas horas de la noche, pero sin embargo sí va a haber algún ruido y va a ser un timbre que es más bien anunciar que está llegando a la plataforma. Eso es más bien dirigido a las personas que van a estar usando el servicio. No es algo que va a ser muy ruidoso, pero es algo que va a señalar a las personas, avisar a las personas que está llegando el tren a la estación.
So Robert, I have the hours of operation. Monday through Thursday is 6 a.m. to 11 p.m. Queremos compartir, so Monday to Thursday from 6 a.m. to 11 p.m. Yes, Friday and Saturday from 6 a.m. to 1 a.m. Okay. and Sunday and holiday, 7 a.m. to 10 p.m. 7 a.m. to 10 p.m. Yes. Thank you. También queremos compartir los horarios de operación. El lunes a jueves empieza a las 6 y el último servicio es a las 11 de la noche. El viernes a sábado empieza el servicio a las 6 de la mañana y concluye a las 1 de la mañana. Y los lunes, disculpe, y después los domingos y días de fiesta, empieza a las 7 de la mañana y se termina a las 10 de la tarde. We have another question, which I think I'll just answer. Are the presentation slide available to the public? And that is something that absolutely will be available within 24 hours. We're actually going to make this presentation available online on the website. La pregunta es que si las diapositivas de esta presentación estarán disponibles al público. Y la respuesta es que claro que sí, inclusive vamos a tener este video que estará disponible dentro de las próximas 24 horas en el sitio web del proyecto. Y es algo que vamos a hacer, que estamos haciendo en cada presentación. Okay, we have a few more questions that are coming along here. And the next one is, what is the expected date for the completion of the project? And when will the streetcar be ready to be used? So the current, what we call the RSD or revenue service date is, I believe, October of 2023. However, we have recently done a reevaluation along with FTA, and I believe there will be some time extended to that, and that will be brought forward to our board of directors in November, and a new revenue service date will be announced then. And then the first part of it is, what is the anticipated or expected date of construction to be completed? I don't have a date that I would be comfortable saying. The construction will be completed. Major construction will be done, obviously, before we start, before we put it out into service. However, there will be testing that will happen at the same time. There are minor construction activities happening simultaneously. Okay, very good. La pregunta es, ¿cuándo se anticipa que terminará la construcción y cuándo pensamos que va a empezar el servicio? Entonces son dos partes de esa respuesta. La primera es que ahorita tenemos en el schedule que posiblemente empezará el servicio en el octubre de 2023. Eso es lo que dice ahorita el plan. Sin embargo, estamos ahorita hablando con las agencias al nivel federal y es posible que se va a extender eso un poco, pero eso es algo que se va a reevaluar en el tiempo, en los próximos meses, y tendremos más información sobre eso después que hay una determinación. La primera parte de la pregunta es sobre la construcción, y ahorita no estamos en una posición de poder dar un horario definitivo, pero la construcción grande se va a concluir antes, por seguro, que empecemos a hacer las pruebas del sistema. Entonces, es algo que estamos ahorita tratando de tener un nuevo horario, pero ahorita no podemos compartir eso. Cuando tenemos la mejor idea del horario, vamos a poder compartirlo con la comunidad. We're less than 50% of the track installed in the street portion, and most of the track on the PE right-of-way has not been installed yet. So we have a couple years of construction ahead of us, as well as the maintenance and storage facility itself. Okay.
Ahorita, ¿qué más queremos agregar a la respuesta? Que ahorita, hoy día, actualmente tenemos un poquito menos de 50% del proyecto que se ha completado. Ahorita también todavía tenemos que poner, no hemos empezado la construcción de los rieles que van para el tranvía en el área, en el área del right of way de Pacific Electric. So tenemos más o menos unos 2 años de construcción que todavía faltan, pero como hemos compartido antes, vamos a poder tener mejor información en los meses que vienen y vamos a compartirlo con la comunidad. Teresa, we have a couple of more questions here. Will the streetcar impact any of the street parking on Santa Ana Boulevard once it is completed? Not in the section that we're working in now. The area where parking, the number of parking spaces changes is in segment 4 on 4th Street. So I'll let you answer that part and I'll follow up. Thank you. Thank you very much. So, la pregunta es que si el tranvía va a impactar el estacionamiento sobre la calle Santa Ana Boulevard en cuanto se termine el proyecto. La respuesta es que ahorita en las áreas donde estamos construyendo no se va a impactar. So, esas son las áreas entre Red y Flower. Eso va a continuar. El estacionamiento estará en lugar en cuanto terminamos. So, no va a haber impactos o menos áreas de estacionamiento. Donde va a haber un impacto en el número de estacionamientos es en la área, en el segmento 4, que es en el área de downtown. So Robert, maybe you could go back to one of the slides that shows the map of the alignment. And we can talk about on 4th Street, right now, you have head-in parking. So, if you're driving in, you head in, it's not parallel parking. When we get into 4th Street, it'll be a single track on 4th Street on the south side of the street. And so all of that head-in parking does get eliminated and we replace it with parallel parking. Lo que queremos seguir compartiendo sobre el estacionamiento en el segmento 4 es que ahorita el estacionamiento uno entra de frente, ¿no? Entonces pone de frente del vehículo, entonces está diagonal. Cuando se termina este proyecto va a haber solamente una dirección que va a viajar el tranvía. Y con eso entonces se va a remover todo el estacionamiento que ahorita está en diagonal y las personas después tendrán que estacionarse en paralelo. Ese va a ser el cambio que se va a ver en el área del segmento 4. Okay, thank you for that, Teresa. We have a few other questions about, will houses vibrate as the train is passing by? There shouldn't be any vibration when the train passes by. Yeah. El modo que está diseñado esto no debería haber ninguna vibración cuando está pasando el tranvía. We have another question about how much will it cost to ride the streetcar. We answered that previously, and if you don't mind, I'll just go ahead and just remind folks that it will be the same price currently as it currently is for the as it will be for the OC bus. So the price will be the same for OC bus and OC streetcar. La pregunta es una que ya hemos recibido, pero vamos a recordarles que el costo para viajar en el streetcar será lo mismo que cuesta para viajar en el OC bus. We have a couple more questions. Another question about parking. And this is once the project is finished, will residents or anybody be able to park along Santa Ana Boulevard, along Santa Ana Boulevard? Yes. Yes. So la pregunta es que en cuanto terminamos este proyecto, si personas podrán estacionarse sobre la calle Santa Ana Boulevard, y la respuesta es que sí.
Maybe it would be helpful for me to also say that there is a parking structure and lots of available parking at the Santa Ana train station. And we are building a surface lot at the other end of the line at Harbor and Westminster for about 40 cars. Okay. También queremos agregar a esa respuesta de estacionamiento que las personas que están usando el servicio, hay bastante estacionamiento disponible en el centro de transporte regional de Santa Ana, donde está la estación de Metrolink. Y también estamos construyendo un lugar para estacionamiento de 40 vehículos al término de la línea que queda al oeste sobre Harbor Boulevard y Westminster Avenue. So, va a haber bastante estacionamiento adicional para las personas que están usando ese servicio. Okay, so we have a follow-up question, and I think we may be able to answer this one a little bit more directly. And this is the question about the overall timing, since we don't have an overall estimate on the time for the project. If we have an estimate for Santa Ana Boulevard section that is between Flower and Bristol. So this is the area that we're just getting started on. We have an idea of how long that area will be under construction. To do both sides of the street, I think we're looking at probably a year. Okay. So la pregunta que tenemos ahorita es que como no tenemos más información sobre el proyecto total en cuándo se terminará la construcción, si tenemos un estimado de cuánto tiempo durará la construcción sobre la calle Santa Ana Boulevard entre la calle Flower y Bristol. Y ahorita, si estamos viendo, podemos estimar que más o menos sería un año para los dos lados. So, un recuerdo que nosotros se está construyendo un lado al tiempo, entonces para los dos lados, para completar todo el trabajo en esa área, aproximadamente un año. And that time frame also includes the pads for the stops as well. Y ese estimado que dimos sobre el horario de más o menos un año, eso también incluirá la construcción de plataformas. The platforms, so you were talking about platforms? Yes. So las plataformas también estarían incluidas en esa construcción. We have another question here. If we have some questions or concerns in regards to the construction, who do we contact? And for that, I'm going to flip over to, I think we have a last slide, but to help us as you go ahead, Teresa. Sure. So people can reach out to us. You see on the slide here, we have email. There's a project hotline. There's a project email. You can also, if you go on the website, you'll see my name and email address there. So I can say it in here, which is toliveri@octa.net. And my name is spelled TOLIVERI@octa.net. The OC Streetcar @octa.net is an email address that you can use that goes out to the whole project team. Okay. Tenemos una pregunta de que si algunas personas tienen preguntas o, sobre la construcción, ¿quién podrían contactar? Entonces, nosotros tenemos esta información que pueden ver en la pantalla. Tenemos varios modos de poder mantenerse conectado con nosotros. Teresa dio su información que si gustaría también pueden contactar a ella por correo electrónico y su correo electrónico es toliveri@octa.net. También pueden llamar al teléfono de ayuda, el número de ayuda que ven en la pantalla. También pueden visitar el sitio web. Hay modos de poder conectarse con nosotros. So, en varios modos que pueden ustedes compartir cualquier pregunta que tienen sobre la construcción.
So there's also, you see the phone number is a project hotline, and my direct office number is 714-560-5374. También queremos dejarles saber que el número directo de Teresa es el 714-560-5374. Teresa, we have a couple more questions or a couple of questions. And so as we can imagine, parking for residents on Santa Ana Boulevard is quite limited, and certainly while they appreciate the two alternative parking suggestions, it is not quite safe for those who come home late at night, or some spaces may be already taken. Do we suggest any alternatives? Is it something that maybe we can go back and take to our teams? What other suggestions might we be able to offer at this point? You know, I am mindful of that the parking is a challenge, and unfortunately, it is just a consequence of the construction. So we will make, access to driveways available. So people who come home late at night should plan then, presumably if they have a driveway, to use your driveway. But unfortunately, there aren't any additional parking opportunities available for us. Okay. La pregunta es que nosotros podemos imaginarnos que el estacionamiento para los residentes está bastante difícil sobre la calle Santa Ana Boulevard, y mientras agradecen a los residentes que hay dos alternativas para estacionamientos, no es exactamente algo que es seguro, y para las personas que están llegando a casa tarde en la noche o no hay lugar para estacionarse, es algo problemático. Y si tenemos algunas sugerencias, nosotros entendemos que es algo que es muy difícil. Desafortunadamente, el estacionamiento es algo que está impactado por la construcción. Por eso tratamos de tener esas dos áreas para tratar de dar más opciones. Sin embargo, algo que andamos tratando de hacer es de proveer acceso a las residencias por dando acceso a las entradas de un negocio o una casa. Entonces es algo que vamos a tratar de hacer para que las personas que lleguen tarde pueden, ojalá pueden estacionar sus vehículos dentro de las entradas de sus driveways de las casas. So, es algo que estamos muy pendiente de, y trataremos de hacer lo que podemos para ayudar a las personas a encontrar estacionamiento. What I'd like to do is actually take another question about parking, so stay on the parking theme, and I'll come back to the question about events. But if there are no alternative parking suggestions, I think if there's a way that we might be able to take this information back that we're collecting at this meeting and try to brainstorm some additional things. So it's asking if we can at least take this information back to the team. So I hope everyone really believes me when I say I am always asking our team about alternative parking, and the city has been partnered with us. In fact, they're the ones who allowed us to create new parking at Carver and this new parking at Shelton. So we are all always thinking of areas and new places where we can activate new parking. So we can say that we are always thinking about it, and we're certainly going to share this. And I know that the city may be actually watching too, but this is something that we're continually trying to work on. And la pregunta es si no tenemos ahorita algunas sugerencias para alternativas para el estacionamiento, si es algo que nosotros podemos llevar de regreso a nuestros equipos para ver si podemos tener otras ideas para alternativas. Y queremos asegurarles a ustedes que es algo que nosotros siempre estamos muy pendientes, y es algo que estamos tratando de ver soluciones todo el tiempo. La ciudad de Santa Ana está trabajando con nosotros, y también ellos son los que nos dieron la oportunidad de crear estas dos áreas de estacionamientos adicionales. Pero puede asegurarse que es algo que vamos a continuar de tratar de tener alguna solución para ayudar a los residentes
y a los negocios que están sobre la calle Santa Ana. I would further say, Robert, if anyone who's listening has some ideas that they want to share with us, please call me. And I'd be happy to share that with the city and the project team to see if any of the areas could be activated. Thank you for that. También queremos agregar que si alguna persona que está viendo esta presentación tiene alguna idea de cómo podríamos tener solución para este problema que tenemos con el estacionamiento, por favor, de estar en contacto con Teresa para que así podemos llevar esas ideas, compartirlas con el equipo y a ver qué podemos hacer. The next question that we have is, will the city restrict any events on Flower Street as a direct result of this construction? So we do review with the city applications that are made for events. And we look at them on a case-by-case basis to make sure that they're not, in the project area. I think so far we've been able to accommodate almost all of the events that have been requested. Okay, thank you. La pregunta es que si la ciudad va a tener restricciones en algunos eventos o cualquier evento en la calle Flower Street resultando de la construcción que está tomando a cabo. Y queremos dejarles saber que antes que empezamos la construcción, es algo que nosotros estuvimos muy pendientes de si habían algunas actividades o eventos, algo que revisamos antes de empezar la construcción. Actualmente hasta este punto de construcción, hemos podido acomodar a todos los eventos que han tomado a cabo o han tomado a cabo en el pasado en Flower Street, pero es algo que hasta este momento no hemos tenido ningún problema sobre eso, pero si tienen más información sobre un evento que tienen pendiente o algo así, sería importante de compartirlo con nosotros. Next questions we have to do with another parking question. And so I'd like to take that one first before we talk about access with emergency vehicles. But it says, can we have access to the public parking lot that is located on the corner of Flower and Santa Ana Boulevard? So I think this may be one of those ideas, right? Perhaps. So let me take that back to the team. I know that those parking facilities, some of them are county facilities, some of them are city run. There's different contracts that operate those, facilities. So we'd have to check and see whose revenue source they are, et cetera. But I'm happy to take that back to the team for a conversation. Thank you. La pregunta es que si es posible tener acceso al estacionamiento público que está localizado en la esquina de Flower y Santa Ana Boulevard. Y tendríamos, es una idea que podemos llevar al regreso al equipo. Tendríamos que averiguar quién está encargado de operar ese estacionamiento. Algunos contratos son con el condado y algunos son con la ciudad, pero es algo que es una idea que podemos ver que sea posible. Entonces, gracias por compartir esa información. Okay, Teresa, we wanted to get back to a question about emergency vehicle access. And so the question is, once the streetcar is operating, how will it impact emergency vehicles getting through in and out of traffic? It will not have any impact on emergency vehicle access. It travels down the street just like a car or a bus does, and emergency vehicles can drive around it. So I think that's our answer, is that there should be no impact to emergency vehicles getting to where they need to get to. Okay. La pregunta es que si vehículos de servicio de emergencia estarán impactados
entrando y saliendo de tráfico cuando está en operación el tranvía. En corto, la respuesta es no, no estarán impactados. El tranvía opera como un vehículo, tiene un conductor y entonces es fácil para ese conductor poder mover el tranvía, pero no tendría impacto al acceso de vehículos de emergencia de poder entrar y salir en el tráfico. And I would just add that during construction, we coordinate all of our efforts with both Santa Ana Police Department and the Fire Department. Okay. También queremos agregar a esa respuesta que durante la construcción nosotros estamos trabajando cerca con los departamentos de emergencia, de policía, de bomberos, para que no haya problema de acceso. So, no es un problema que hemos visto, también no es algo que esperamos durante construcción o cuando está en operación el tranvía. I'm going to keep on a emergency vehicle access theme and then a question, and then what we'll do is we have another question about parking. So the follow-up question on the emergency vehicles is, how will emergency vehicles access homes and businesses during construction? So all of the work areas are available to emergency responders. Okay, yeah. La pregunta es que, ¿cómo impactará el acceso durante construcción? ¿Cómo impactará el acceso de los servicios de emergencia a las casas y a los negocios? O sea, podrían llegar a su destinación. Y la respuesta es que los servicios de emergencia, bomberos, policía, ellos tienen acceso durante la construcción a toda la calle. So, eso no tendrán acceso a los negocios y a las casas durante la construcción. Okay, and it looks like we have a suggestion, which we like, which suggestions are good. So the comment and question is, to add a suggestion for parking, can we also inquire about the Santa Ana Bowl parking lot, or maybe some of the local businesses by Santa Ana Boulevard and Bristol Street? I think when you say Santa Ana Bowl, it's the Santa Ana Stadium parking lot, or maybe some of the local businesses by Santa Ana Boulevard and Bristol. That is, we've discussed that issue before. I'm happy to take it back to the group again, but some of these parking areas are owned by private, it's private property. So OCTA and the city don't have any control over, and people who have these, the shopping centers, for example, the parking is for their customers. So it gets to be, we as a public agency can't make private companies give us parking access to their parking lots. Okay. Tenemos una sugerencia de si podemos averiguar si el estacionamiento en el Santa Ana Stadium o Santa Ana Bowl es una posibilidad, o posiblemente otros negocios que están localizados sobre la calle Santa Ana Boulevard y Bristol Street. Las sugerencias es algo que vamos a seguir tratando de hablar. Esta sugerencia es algo que hemos averiguado antes. La cosa que es un poco difícil es que los negocios privados, la agencia siendo pública como OCTA no puede preguntar a los negocios que son privados, porque eso es el estacionamiento es algo para sus clientes. Pero Teresa está agarrando esta información y vamos a platicar y siempre vamos a compartir esas sugerencias. So, por favor, si tienen algunas otras, se lo pueden compartir con nosotros, lo agradeceríamos. Teresa, we have a question about actual trash
pickup. It says, where are we supposed to put our trash bins? Our trash was not picked up this week due to construction. Okay, thanks for letting me know. Trash was supposed to be picked up this week. I will talk with our contact and find out what happened there. Someone else on the team has the contact at, with the waste management company, but I will call tomorrow and find out about getting the trash picked up. So to remind everybody, if you could follow the project on Facebook or on Instagram for an issue like this, if there's information that I have to share tomorrow, for example, I can post it on Facebook and say, trash pickup for this area will happen, whatever if there's a substitute date. So if you're following on social media, I can get that information to you immediately. If you're not following, it becomes just a little bit harder for us to make that connection with you. But your trash pickup you should put your bins in the same place. At some point, Walsh will help by moving the bins where they need to go. But right now, we were told last week that waste management could access on the north side of the street, just like you're using it right now. You're driving through the project area, starting on Tuesday, trash, they should be able to do that. But I know that trash access does change as the physical conditions on the north side change. So let me do a little more homework on it, and I will have an answer tomorrow. Okay, I'm going to try to capture that. Sorry, No. I think I got it. Okay. La pregunta es ¿dónde deberíamos poner nuestros basureros? La basura no la recogieron esta semana debido a la construcción. Primeramente, muchas gracias por avisarnos. No sabíamos que había ocurrido esto. Entonces, Teresa va a hablar mañana inmediatamente con el equipo. Hay otra persona que está coordinando con el servicio de basura. Entonces, vamos a ver cómo podemos arreglar ese problema que ocurrió. La otra cosa que queremos avisarle es que los basureros se deben de dejar en el mismo lugar donde nos dejan. Si hay una necesidad de moverlos un poco más, el contratista Walsh está ayudando a mover esos basureros a donde se necesitan estar para que el servicio de basura los puedan recoger. Otra cosa que queremos avisarles es que a veces el horario cambia o hay diferentes planes en la construcción. Entonces, para lo último, en información, una sugerencia y es que si nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook y Instagram, estas plataformas nos dejan poder dar información un poco más rápido. Entonces, si tienen acceso, por favor, les recomendamos que nos siguen para que puedan ver si hay alguna noticia o algo que cambió de último minuto. Pero es construcción, a veces esas cosas pasan, pero nosotros queremos tratar de comunicar eso para que no hagan estos problemas. Mañana Teresa va a estar hablando con ellos para ver cómo podemos arreglar ese problema que ocurrió. So Robert, while you were translating, I just sent an email to the team member. And so I'll have information for everybody tomorrow. We'll get it sorted out. Nomás quería avisar, Teresa, que mientras estábamos dando la información en español, ya mandó un correo electrónico a la persona para averiguar el problema que ocurrió. Entonces tendremos más información mañana. Thank you, Teresa. We have another question here about access. If the road is closed in front of my house or business, how will I be able to access my driveway? You will have to be driving on an area where the asphalt has been removed. So for the major majority of the time, you will have access to the driveway. It might not be pretty. You'll have to probably drive a ramp,
up into the driveway, but the access will be there. Okay. La pregunta es que si la calle está cerrada enfrente de su casa o negocio, ¿cómo van a tener acceso a la casa, a su casa o al negocio? La mayoría del tiempo tendrán acceso, pero la calle no estará plana. Es posible, después que remueven el asfalto, tendrán acceso. So no va a ser como algo bueno, que sea plano, como dije, pero sí tendrán acceso. Entonces, si a veces, si no habrá acceso, nosotros también vamos a proveer notificación antes de ese impacto, pero la mayoría del tiempo sí va a haber acceso a las entradas. So one time, an activity that would prevent you from getting access to your driveway is when we get to the paving stage, because then we have to have everybody off the street and you can't drive on newly, fresh pavement. But that would be a limited activity where your driveway access will be, you won't have access to your driveway, and we'll give you plenty of notice to get your cars out of the driveway before that happens. Sí. Más información que una actividad que sí impactará acceso a residencias y negocios es cuando estamos haciendo trabajo de pavimento en la calle. Y cuando eso ocurre, nosotros vamos a dar notificación con bastante tiempo en adelanto para que podamos nosotros coordinar con ustedes y tengan tiempo de saber cuándo va a empezar el trabajo. Pero eso es algo que no ocurre todo el tiempo, es nomás cuando van a estar haciendo el pavimento de la calle. Thank you for that, Teresa. Another question we have here is another one with access, and how will delivery trucks, and that can be either, any type of delivery truck, get to my house or business during construction? So delivery trucks will have to use the same like dirt surface to drive on, or unpaved surface to drive on to get deliveries to your house. We just did this same activity down, further west, and we were able to accommodate the deliveries, etc. Okay. So la pregunta es, ¿cómo se va a proveer acceso a las personas que están trayendo diferentes encomiendas a los negocios o materiales o cosas así, servicios de ese tipo? Y la respuesta es que es igual como otro vehículo. Van a tener que manejar a veces la calle no va a estar plana, pero van a tener acceso. Y es algo que ahorita estamos haciendo más, ya ha ocurrido al oeste y no tuvimos ningunos problemas con esa actividad. Se va a mantener acceso a las personas que están en este tipo de servicio. And Robert, I'm referring to, like a postal truck or somebody delivering Amazon or, something like that. If you have like a semi, if you're moving or something like that, that's probably something that they're going to have to park on a side street. But if you know that something is happening like that, please give me a call and let me see if there's, depending on what stage of the work we're in, we may be able to find a window for, a larger truck to come in, but I'd have to take that on a case-by-case basis. Okay. Para dar más clarificación a eso, estamos hablando sobre como los vehículos postales, servicios de Amazon, esos tendrán acceso. Si es un vehículo más grande, una troca para decir que si alguien se está mudando o un camión bastante grande,
Entonces, eso sería diferente. La sugerencia que les daríamos es que si nos pueden contactar, pueden contactarse con nosotros y explicar cuándo va a ocurrir eso. Posiblemente podríamos saber si hay una ventana para que pueden entrar esos vehículos, pero por favor, déjenos saber antes de que ocurra eso y trataremos de ayudarles. Okay, I think we have just a couple more questions, and we're also getting close to 7:30 here. But there's a question about people may avoid taking Santa Ana Boulevard due to the streetcar, which would then cause a drop in traffic flow and some visibility for the local businesses. Are there any steps being taken to mitigate this potential concern at this point? So we have a program, a free program for businesses called Eat, Shop, Play, where we provide additional marketing or support. It's free to businesses, and if they go on our website, go to ocstreetcar.com and just look for the Eat, Shop, Play. There's an application. Someone will call you and kind of explain to you how the program works. So that's one way that we're looking to mitigate and make sure that businesses that are along the route continue to have visibility. La pregunta es que algunas personas posiblemente no tomarán la calle Santana Boulevard debido al tranvía, la construcción o el tranvía. Y eso causará que haya menos personas, menos tráfico pasando en esa área y menos visibilidad a los negocios locales. Hay algunos pasos que han tomado para ayudar ayudar para crear la visibilidad. Y la respuesta es que hay un programa que tenemos que se llama Eat, Shop, Play, y eso apoya a las empresas a lo largo del corredor del tranvía y ofrece asistencia de marketing para aumentar la visibilidad y el tráfico peatonal durante la construcción. Cualquier negocio a lo largo del corredor puede inscribirse a este programa. Si nos dan una llamada o correo electrónico, una persona estará en contacto con ustedes para ayudarles. Y para obtener más información sobre sobre ambos recursos, puede ir a ocstreetcar.com y puede ir al lugar donde es Eat, Shop, Play para poder inscribirse. I would also say that it is possible that when the streetcar gets operational, you may find that people are discovering your businesses because maybe these people didn't travel down Santa Ana Boulevard before. So maybe by taking the streetcar, they're going to notice something that they hadn't seen before. Great. También queremos agregar que cuando está en operación el tranvía, posiblemente es un modo de que personas viajando tengan más visibilidad o por la primera vez porque están usando el servicio de visibilidad a sus negocios. Es algo que estamos, ojalá que pase, que puede proveer más visibilidad a algunos de los negocios. Es algo que queremos compartir con ustedes. That was actually the last question we have, Teresa. What I wanted to just ask is, we know that we have some people that are still have joined us and have stayed with us the whole time, and we thank you for that. And so, if you have any other questions, we certainly would like to entertain those at this point. Ahorita, esta era la última pregunta que escuchamos y gracias, damos gracias a las personas que han quedado con nosotros toda la noche. A este punto queremos preguntar si tienen algunas últimas preguntas antes de que terminamos esta presentación. Robert, maybe it would be helpful if people have questions and they want to call me. Unfortunately, I'm not bilingual. So if you're a bilingual speaker and you have a question, please use the project hotline and someone will respond to you in the language that you leave the message in. Great.
Una cosa que debemos compartir antes que terminamos esta presentación es que si tiene algunas preguntas, desafortunadamente, Teresa no es bilingüe, pero si nos da una llamada al número de teléfono que ve en la pantalla de servicio de ayuda, es el 844-746-6272. Si deja su mensaje en español, una persona que habla en español le regresará la llamada. So, queremos dejarles saber que cualquier idioma que dejan en el teléfono, nosotros podemos después tener una persona que puede hablar con ustedes en ese idioma. And I think the very last question before we wrap it up, just a little reminder that will the presentation slides be available to the public? And we're happy to say yes. Within the next 24 hours, this presentation actually, a recording of it will be available online. And we certainly encourage you to come back to the website and to share it with maybe friends or family that weren't able to attend this evening. And so that will be something that will be posted and available within the next 24 hours. La pregunta es que si esta presentación estará disponible al público y si va a estar disponible dentro de las próximas 24 horas. Es algo que vamos a poner en el sitio web de OC Streetcar y es algo que pueden compartir con sus familiares o amigos o otras personas que no pudieron asistir esta noche. Y es algo que vamos a poner, como les dije, en las próximas 24 horas. And you know, because of COVID, we're not having public meetings per se, you know, in person, but I am happy to come out into the field and kind of visit people on a one-to-one basis if there's a particular issue that is more helpful for me to be able to see. So, you know, again, please reach out if anybody has the need of something like that. Thank you, Teresa. Nomás también queríamos compartir que ahorita estamos con las restricciones por COVID-19, las restricciones que tenemos. No tenemos estas reuniones, las tenemos virtuales y no en persona, pero Teresa y otras personas del equipo no tienen problema si tiene usted un problema o quiere hablar en persona. Nosotros sí estamos disponibles para llegar a su casa o su negocio para ver cómo podemos ayudarles. So, por favor, si gustarían vernos en persona, nosotros estamos abiertos a eso. Y entonces, si nos pueden contactar directamente a Teresa o por llamando el número de ayuda, nosotros podemos ayudarles. And I'll be happy to bring a bilingual colleague with me if the person would need that as well. Y también si necesitamos una persona bilingüe, es algo que nosotros podemos ayudar con. Teresa, with that, I think we're going to conclude this presentation. Okay, so thank you very much for all of your time and attention tonight and providing us with very valuable feedback. You see on the slide, there's several ways to contact us. Or you can get the information yourself from the website. Please call me or the project hotline with any questions or concerns. We've developed a handout that details that track construction. If you'd like a copy for your reference, it's available on our website and you can find it by clicking. I think there's a link for it in the chat box too. And again, we appreciate your time and your patience as we bring this new infrastructure project to Santa Ana. Bueno, muchas gracias por su tiempo y atención hoy y por proporcionar sus valiosos comentarios. Hay varias maneras de poder conectarse con nosotros y encontrar información por su cuenta. Por favor, llámenos a la línea de ayuda del proyecto con cualquier pregunta o inquietud que tenga. También hemos desarrollado un folleto que detalla los pasos de construcción de la pista. Si desea una copia para su referencia, está disponible en el sitio web de nuestro proyecto. Puede encontrarlo por haciendo clic en el enlace en el cuadro de chat que ve en su pantalla. Una vez más, agradecemos su tiempo y su paciencia mientras traemos este nuevo proyecto de infraestructura a Santa Ana. So with that, we're going to conclude. Thank you, Teresa, and thank you, everyone.
Thank you very much.